Un partido que Ecuador termina sufriendo en los últimos minutos cuando no debía haber sido de esa manera. Debía haber sido un partido más tranquilo. Sin embargo, lo importante fueron los 3 puntos, señores. Ecuador ha logrado 3 puntos de oro. En este momento se encuentra ya segundo en la tabla de posiciones de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El próximo martes le toca jugar frente a la selección chilena y de ganar Ecuador prácticamente está en el Mundial del 2026. Ecuador finalmente abrió con el siguiente 11. Solamente un jugador diferente a la alineación que aquí tu amigo Fernando Hidalgo te dio ayer durante la previa. La alineación que aquí dimos prácticamente fue la que coincidió, solamente Janer Corozo, que fue el jugador nuevo, el jugador que ingresó en esta nómina. En el arco, Hernán Galíndez, de una excelente presentación. Línea de 4, la pareja central es conformada por Félix Torres junto a William Pacho. Marcando la banda derecha el señor Joel Ordóñez y por izquierda Pervis Estupiñán. Más adelante, la pareja de volantes de marca estuvo conformada por Moisés Caicedo junto al señor Alan Franco. Más adelante, Pedro Vite de un muy buen partido también. Por la derecha estuvo el señor Gonzalo Plata, por izquierda Janer Corozo, sí, Janer Corozo, y en punta a punta Ener Valencia. Ese fue el 11, mis queridos hermanos ecuatorianos, que finalmente envía a la cancha el profesor Becasese, Sebastián Becasese, para enfrentar y derrotar al conjunto de Venezuela. Una Venezuela que en el primer tiempo dejó mucho que desear. Un Ecuador que fue muy superior en el primer tiempo. Totalmente superior. Lo que le faltaba a Ecuador era justamente precisión y justamente hacer los goles, porque ahí prácticamente, mis amigos, el conjunto ecuatoriano fue totalmente superior en el primer tiempo. Llegaba por todo el frente de ataque, mientras que Venezuela solamente estaba replegada. Una Venezuela que no dio mayor pelea en el primer tiempo, con un esquema basado solamente en tratar de especular con algún tiro libre, con algún centro para ver si Rondón por ahí podía hacer alguna cosa, algún córner. Pero Venezuela, mis hermanos, ni fu ni fa. Muy pobre lo de Venezuela en el primer tiempo. Ecuador muy agresivo, sin embargo, nos perdimos algunas opciones de gol. Ener Valencia tuvo una muy clara, le pegó débil y finalmente el portero Romo conjura el peligro. De ahí tuvimos algunas más, pero el gol no llegaba, señores. El gol no llegaba hasta que finalmente al minuto 39, cuando ya quedaban pocos minutos para que se acabara el primer tiempo, llegaría una bonita jugada por el sector izquierdo. Levanta la cabeza, Pedro Vite dio un gran partido. Hay que decir las cosas como son. Pedro Vite me encantó el partido, levanta la cabeza, lanza un centro, lo encuentra solo, increíblemente solo. El goleador de Ecuador sin marca, señores, solo mata el balón con el pecho y simplemente lo fusila de pierna derecha el portero Romo. Nada que hacer para el venezolano, nada que hacer para el vinotinto, y de esta manera, mis hermanos, ya se comenzaba a abrir la cuenta. Ecuador 1, Venezuela 0. Un resultado que hasta ese minuto era totalmente justo por lo que había hecho el combinado ecuatoriano. Totalmente, repito, superior generando muchas jugadas por todo el frente de ataque y con elementos muy altos, como el mismo Ener Valencia, el mismo Pedro Vite, el mismo Alan Franco. Las mayores jugadas de Ecuador se generaron por el sector derecho. Por el izquierdo, al principio había poca conexión entre, en este caso, pues el señor Pervis Estupiñán con Janer Corozo. Muy poca conexión por ese lado de Ecuador, el sector izquierdo, pero luego por el centro y sobre todo por el sector derecho, Ecuador se lo vio mucho mejor. Ecuador justamente encuentra la claridad cuando Moisés Caicedo comienza a ser claro. Moisés Caicedo al principio estaba muy lejos de la parte ofensiva, más cerca de los centrales. Un Moisés Caicedo que casi no aparecía. Pero cuando Moisés Caicedo, bordeando el minuto 30, comienza a aparecer, ahí Ecuador se nota un mejor Ecuador. Cuando ya el Moy Caicedo genera fútbol en la mitad de la cancha y comienza a conectarse todas las líneas, medio campo con la delantera. Se vio totalmente, mis hermanos, una dinámica diferente en el Ecuador. Tanto así que ahí se gestaron las mejores jugadas
y la mayoría de ellas se gestaron por el sector derecho, donde, repito, Alan Franco fue uno de los puntales por la derecha que logró lanzar centros, forzar corners, laterales que generaron bastante peligro en el primer tiempo. Corners también que por ahí pudieron haber sido bien utilizados por Ecuador. Sin embargo, repito, el gol no llegaba. Y recién al minuto 39, con esa gran jugada del señor Vite, la baja, repito, con el pecho, ya el señor Ener Valencia y de pierna derecha define nada que hacer para el portero Romo. De esta manera se acabaría un primer tiempo donde Ecuador fue totalmente superior. Nadie me puede discutir esta tarde y noche que el primer tiempo Ecuador fue superior. Totalmente, y Venezuela muy pobre, muy poco, y Venezuela mejoraría en el segundo tiempo, pero por un cambio radical que hizo el señor Batista. Luego vendría el segundo tiempo. En el segundo tiempo, pues, sale la selección con la iniciativa de lograr un segundo tanto, pero nunca pensábamos que iba a ser tan rápido. Minuto 46, cuando prácticamente el conjunto vinotinto había hecho el gasto en las variantes. El conjunto venezolano, ya viéndose perdedor, inicia el segundo tiempo con varias variantes para tratar de enmendar el flojo trabajo del primer tiempo, para tratar de ver si podía alcanzar un empate y de tal manera sacarle puntos a este Ecuador. Sin embargo, no fue posible porque Cáceres comete un error grosero en la media cancha. Le regala la pelota a Ener Valencia. Ener se pega un tremendo pique por el sector izquierdo. Prácticamente llega frente al arco, levanta muy bien la cabeza y se la pone una esquina de la mano derecha del portero Romo. De esta manera Ecuador ganaba 2-0 de forma muy merecida al minuto 46, recién iniciado, repito, el segundo tiempo. Eso hacía prever que se venía la goleada para el conjunto vinotinto y la tranquilidad para nuestro conjunto, para el conjunto ecuatoriano. Estábamos muy contentos y preveíamos, repito, un buen ambiente para nuestra selección. Pero esto es fútbol y si tú no haces los goles, los ves hacer. Entonces luego vendría una falta penalti muy bien cobrada por el árbitro central del encuentro. Nada que hacer, Romo sale totalmente a destiempo, le comete una falta al señor Ener Valencia. Ener Valencia pide la pelota, estaba la disputa, quería cobrar también el señor Gonzalo Plata. Sin embargo, finalmente fue Ener Valencia quien se adueña del balón y va a cobrar el penalti. Lamentablemente, mis hermanos, Ener Valencia tiene ese tipo de problemas. Como que los penaltis no se llevan con él. Recordemos que ya se ha perdido varios penaltis. Un penalti bastante recordado y bastante doloroso fue el de la Copa América frente al conjunto argentino, que creo que nunca vamos a olvidar. De ahí parece que el romance de Ener Valencia no es con los tiros penaltis. Cobra muy mal, muy avisado, le cobra un poquito a la esquina de la mano izquierda el portero Romo, pero no esquinado, y sin embargo, pues muy fácil para Romo, logra atajar y se salva a Venezuela de la tercera, que hubiese sido diferente y hubiera cambiado el partido, porque con un tercer tanto del conjunto ecuatoriano, en ese momento se hubiese terminado ya la historia. En ese momento ya Venezuela hubiese quedado totalmente liquidado y ya nada hubiera sido igual. Pero Ecuador lo deja vivo a Venezuela. El problema es que Ecuador lo deja totalmente vivo a Venezuela y luego de dejarlo vivo vendría un gran cambio que hace el técnico del conjunto vinotinto. Sí, lo mete a este señor que para mí debieron ponerlo desde el principio, el señor Yonder Cádiz, el mismo Yonder Cádiz que le haría el partido a Ecuador allá en territorio frente a este mismo equipo venezolano allá por la Copa América. ¿Se acuerdan que este señor Cádiz jugó muy bien en ese partido de Copa América frente a Ecuador? Pero esta vez el señor Checho Bautista no lo ve así y no lo pone desde el vamos, lo deja en la banca y esta fue la solución. Prácticamente fue el revulsivo que necesitaba el conjunto vinotinto. Porque una vez que ingresó Cádiz, comenzaron los problemas para Ecuador. Ya un Ecuador que estaba cansado, un Ecuador que había hecho el gasto durante todo el partido, que había hecho 2 goles, se había perdido un penalti, una acción manifiesta de gol que hubiese ya dado tranquilidad a nuestra afición, a nuestro país.
y el señor Cádiz comienza a hacer de las suyas. Comienza a pasarla mal Ecuador, comienza a ser figura Galíndez, un Galíndez que sigue siendo un portero de gran nivel y que salvó algunas ocasiones de gol. Incluso por ahí hasta el dedo creo que se torció, no sé, al final no pasó a mayores y pudo continuar el señor Hernán Galíndez. Pero repito, no, un Venezuela totalmente apagado en el primer tiempo, un Venezuela que no era ni fu ni fa, un Venezuela que no generaba mayor peligro, salvo un par de jugadas en el primer tiempo, por ahí una clara del señor Rondón, que fue la más clara de Venezuela, y pare de contar, un Venezuela mezquino, un Venezuela obviamente pues cuidándose de no cansarse en la altura, un Venezuela especulativo, ese fue el Venezuela que vimos en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo vimos un Venezuela con mayores argumentos, un Venezuela que vendió cara a su derrota y que casi le amarga la vida al Ecuador, casi le amarga la vida a nuestro país, porque si no hubiese sido por las buenas intervenciones de Galíndez y también la defensa que ayudó, en este momento estaríamos hablando de un 2-2 y no estaríamos hablando de una victoria 2-1, una victoria muy importante para nuestro seleccionado. Entonces, un Venezuela que había jugado con un ex Barcelona, el Chamo, que realmente pues no gravitó. Este jugador que no la vio en Barcelona y que fue cedido, sigue siendo jugador de Barcelona, se fue a préstamo, sí, me refiero a Eduardo Bello, mayormente pues no generó peligro, ¿no? Más bien, repito, fue el señor Cádiz quien le cambia la cara. Entró Cádiz, también por ejemplo, otro cambio importante que pudimos ver en Venezuela, pues fue el ingreso, en este caso, pues de Tomás Rincón, Jefferson Soteldo y Jan Hurtado, sobre todo Soteldo, que es un jugador importantísimo, un jugador muy importante de Venezuela, le cambian la cara al conjunto vinotinto. Por el lado de Ecuador ingresó el señor Denil Castillo, John Yeboat, Kevin Rodríguez, John Mercado y Jackson Méndez. Esos fueron los 5 cambios que implementó el señor Sebastián Becasese. Pero vendría, señores, al minuto 90+1, cuando prácticamente ya se estaban jugando 7 minutos de adición, llega una jugada en la cual al principio salva el señor Galíndez, no tiene apoyo, hay un cabezazo en el área, se la dejan servidita al señor Cádiz, que de una media tijereta logra el descuento para Venezuela y ponía a sufrir a Ecuador. Un sufrimiento total porque ahí los últimos 6 minutos serían un problema para nuestra selección. Ya comenzamos a estar viendo el reloj, ya comenzamos a estar preocupados y en los últimos minutos justamente nos salvamos de lo que pudo haber sido el empate. Pero bueno, en términos generales me gustó mucho el rendimiento de la selección. Tenemos que tratar de mejorar este tipo de situaciones, tratar de liquidar los partidos, tratar de evitar este tipo de problemas como estar viendo el reloj en los últimos minutos. Un partido que parecía muy tranquilo se termina convirtiendo en un partido problemático.